La noche del 13 de marzo de 1997 parecía una noche cualquiera en el suroeste de Estados Unidos. Phoenix, Arizona, se preparaba para dormir. Las carreteras estaban tranquilas, las casas encendían sus últimas luces y el cielo estaba despejado, sin nubes, sin tormentas, sin nada fuera de lo normal. Hasta que alguien miró hacia arriba. Poco después de las 8 de la tarde, varios residentes comenzaron a llamar a la policía. No hablaban de ruidos. No hablaban de explosiones. Hablaban de luces. Luces enormes, suspendidas en el cielo, avanzando lentamente en formación perfecta. Al principio fueron pocos testigos. Luego decenas. Después cientos. Y finalmente, miles. Las descripciones coincidían demasiado como para ignorarlas. Una fila de luces blancas y amarillentas cruzaba el cielo en completo silencio. No parpadeaban como aviones. No se movían como helicópteros. No dejaban estela. Avanzaban despacio, como si algo gigantesco se estuviera deslizando sobre la ciudad. Algunos testigos aseguraron que no eran luces separadas, sino luces incrustadas en una sola estructura oscura. Una masa inmensa, sólida, con forma triangular o de boomerang, tan grande que parecía cubrir varias manzanas. Era enorme, diría uno de ellos. No hacía ningún sonido, diría otro. Tapó las estrellas cuando pasó, repetirían muchos. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Las luces no se limitaron a Phoenix. Fueron vistas en otras ciudades de Arizona, recorriendo cientos de kilómetros durante varias horas. Siempre con el mismo patrón. Siempre en silencio. Siempre demasiado lentas para ser aeronaves convencionales y demasiado coordinadas para ser casualidad. Las llamadas colapsaron las líneas de emergencia. La policía no tenía respuestas. El ejército, tampoco. Las bases militares cercanas negaron maniobras. La FAA no registró tráfico inusual. Nadie sabía que estaba cruzando el cielo de Arizona esa noche. Y lo peor estaba por llegar. Cerca de las 10 de la noche, las luces regresaron. Esta vez no se movían. Aparecieron sobre las montañas, al sur de Phoenix, formando un arco perfecto. Permanecieron allí, suspendidas, inmóviles, durante varios minutos. Miles de personas las observaron desde patios, carreteras, azoteas. Algunas grabaron vídeos. Otras tomaron fotografías. Muchas simplemente se quedaron paralizadas. Luego, una a una, las luces comenzaron a apagarse. No se desvanecieron. No cayeron. No explotaron. Se apagaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y el cielo volvió a ser negro. Para la mañana siguiente, una pregunta recorría Arizona entero. ¿Qué había pasado realmente sobre Phoenix esa noche? Porque no era una historia aislada. No era un testimonio dudoso. No era un único video borroso. Habían sido miles de testigos. Durante horas. En una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y sin embargo, la explicación oficial tardó días en llegar. Y cuando llegó, solo hizo que el misterio fuera aún más grande. Durante varios días después del avistamiento, el silencio oficial fue absoluto. Ninguna agencia federal dio explicaciones claras. Ni la Fuerza Aérea, ni la FAA, ni el Departamento de Defensa. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a recopilar testimonios, vídeos caseros y llamadas grabadas a la policía. Cuanto más material aparecía, más difícil resultaba sostener que se tratara de una confusión colectiva. Finalmente, llegó la explicación oficial. El ejército de Estados Unidos afirmó que las luces observadas sobre Phoenix correspondían a bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento en la base aérea de Luke, una instalación situada a unos 50 kilómetros de la ciudad.
Según esta versión, aviones A-10 habrían soltado bengalas de iluminación que descendieron lentamente y que, vistas desde la distancia, podrían parecer luces suspendidas en el cielo. El caso, según ellos, quedaba cerrado. Pero el problema era que esa explicación no encajaba con lo que miles de personas habían visto. Las bengalas caen, descienden, se apagan al tocar tierra. Sin embargo, muchos testigos aseguraron que las luces se desplazaban horizontalmente, mantenían una formación perfecta y permanecían inmóviles durante largos minutos. Otros afirmaron que habían visto claramente una estructura sólida que conectaba esas luces, algo imposible de explicar con bengalas independientes. Además, los tiempos no cuadraban. El primer avistamiento ocurrió horas antes de que, según el ejército, se lanzaran las bengalas. Y las luces fueron vistas recorriendo todo el estado de Arizona, algo incompatible con un simple ejercicio localizado. Había otro detalle aún más incómodo. Las bengalas utilizadas por el ejército emiten humo y tienen un brillo irregular. Sin embargo, las grabaciones mostraban luces limpias, estables, sin rastro visible de combustión. Y, sobre todo, absolutamente silenciosas. El desconcierto creció cuando algunos pilotos civiles declararon que esa noche no había tráfico aéreo anómalo registrado, y que lo observado no se comportaba como ningún objeto conocido. Incluso controladores aéreos admitieron off the record que no tenían constancia clara de lo que había ocurrido. Entonces apareció un personaje inesperado. El gobernador de Arizona en aquel momento, Fife Symington, convocó una rueda de prensa días después del suceso. Ante una sala llena de periodistas, anunció que habían identificado al responsable del incidente. Acto seguido, apareció un ayudante disfrazado de alienígena. El gobernador se burló abiertamente del tema, provocando risas y dando a entender que todo había sido una exageración. Para muchos ciudadanos, aquel gesto no fue tranquilizador. Fue insultante. Años más tarde, el propio Symington cambiaría su versión. Ya fuera del cargo, admitió públicamente que él mismo había visto las luces aquella noche, que sabía que no se trataban de bengalas y que, en su opinión, el objeto observado era algo real, sólido y de origen desconocido. Reconoció que había ridiculizado el asunto para evitar el pánico. Demasiado tarde. Porque para entonces, las luces de Phoenix ya se habían convertido en uno de los avistamientos ovni más documentados de la historia moderna. No solo por la cantidad de testigos, sino porque implicaban a una gran ciudad, múltiples jurisdicciones y una explicación oficial que no resistía un análisis mínimo. La pregunta seguía en el aire, intacta. Si no fueron bengalas, ¿qué cruzó realmente el cielo de Arizona aquella noche? ¿Y por qué, en lugar de aclararlo, alguien decidió restarle importancia, reírse del asunto y cerrar el caso lo antes posible? En la siguiente parte, la historia da un giro aún más inquietante, testigos clave, grabaciones ignoradas y un patrón que conecta a Phoenix con otros avistamientos masivos alrededor del mundo. Con el paso de las semanas, mientras la versión oficial intentaba imponerse, comenzaron a surgir testimonios que nunca llegaron a los grandes informativos nacionales. No porque fueran débiles, sino porque eran demasiado precisos. Demasiado incómodos. Personas sin relación entre sí describían exactamente lo mismo, un objeto enorme, silencioso, de contorno definido, desplazándose lentamente sobre zonas residenciales. No eran relatos vagos ni exagerados. Eran descripciones técnicas hechas por pilotos, ingenieros, policías y controladores aéreos. Uno de los testimonios más ignorados fue el de varios pilotos privados que volaban esa noche sobre Arizona. Aseguraron que el objeto no aparecía en los radares convencionales, pero que su presencia era evidente a simple vista. Algunos intentaron comunicarse por radio, pensando que se trataba de una aeronave militar en maniobras. Nadie respondió.
Y lo más inquietante, ninguno de los protocolos de seguridad aérea se activó, como si oficialmente no hubiera nada allí. En barrios enteros de Phoenix, familias salieron a la calle al mismo tiempo. No por pánico, sino por una sensación compartida de extrañeza. El cielo parecía ocupado. Las luces no parpadeaban como aviones, no giraban como helicópteros y no descendían como bengalas. Permanecían en formación, avanzando con una lentitud antinatural, como si no tuvieran prisa por llegar a ningún sitio. Algunos testigos afirmaron haber visto pasar el objeto directamente sobre sus casas. No una luz, sino una masa oscura que tapaba las estrellas. Un perfil triangular o en forma de boomerang, con luces en los bordes. El silencio era total. Ningún ruido de motores, ningún desplazamiento de aire, ningún temblor. Solo la sensación de algo enorme cruzando el cielo a baja altura. Las grabaciones domésticas que circularon posteriormente fueron desestimadas por su baja calidad, pero analizadas con detalle mostraban algo curioso. Las luces mantenían una distancia constante entre sí durante largos periodos. No se separaban. No variaban. Se comportaban como partes de una misma estructura. Algo que ninguna bengala, ni ningún avión conocido, podía reproducir. Mientras tanto, el ejército insistía en que no había nada más que explicar. Sin embargo, documentos internos revelados años después mostraron contradicciones en los horarios, en los tipos de aeronaves implicadas y en las zonas exactas donde supuestamente se realizaron los ejercicios militares. Era como si la explicación se hubiera construido a posteriori, solo para cerrar el caso. Lo más perturbador fue lo que no ocurrió. No hubo investigación profunda. No hubo comisión independiente. No hubo análisis serio de los testimonios masivos. Un evento observado por miles de personas fue tratado como una anécdota. Y entonces, investigadores civiles comenzaron a notar un patrón. Phoenix no era un caso aislado. A lo largo de las décadas, otros avistamientos masivos habían ocurrido con características sorprendentemente similares: Bélgica en 1989, Francia en los 50, el Valle del Hudson en los 80. Objetos grandes, silenciosos, vistos por cientos o miles de personas, siempre acompañados por una explicación oficial tardía y poco convincente. La pregunta ya no era si alguien había visto algo extraño. La pregunta era por qué, cada vez que ocurría, la respuesta era siempre la misma: minimizar, ridiculizar y pasar página. En la última parte, queda la cuestión más inquietante de todas: ¿y si el verdadero misterio no es lo que apareció en el cielo de Phoenix, sino la certeza de que alguien sabía exactamente qué era? Con los años, el caso de las luces de Phoenix no se apagó. Se transformó. Pasó de ser una noticia incómoda a convertirse en uno de los episodios más estudiados por investigadores independientes, ufólogos y analistas del comportamiento institucional. Porque cuanto más se analizaba lo ocurrido aquella noche de marzo de 1997, más evidente resultaba una cosa: no era solo un avistamiento. Era una reacción coordinada para que dejara de serlo. En 2007, 10 años después del evento, ocurrió algo inesperado. El propio exgobernador de Arizona, Fife Symington, quien en su momento había ridiculizado públicamente a los testigos, admitió en una entrevista que él mismo había visto el objeto. Confesó que aquella noche observó una enorme nave triangular desplazándose silenciosamente por el cielo, y que nunca había visto nada parecido antes ni después. Dijo que no habló en su momento porque sentía que no le permitirían hacerlo, porque el tema estaba rodeado de una presión que no podía explicar del todo. Esa confesión cambió el tono de todo el caso. Ya no eran solo ciudadanos anónimos afirmando haber visto algo extraño. Era una figura política de alto nivel reconociendo que la versión oficial no encajaba con lo que él mismo había presenciado. Aún así, no se reabrió ninguna investigación. No hubo disculpas públicas. No se revisaron las conclusiones iniciales.
El sistema siguió adelante como si nada hubiera pasado. Los análisis técnicos posteriores descartaron definitivamente la explicación de las bengalas para gran parte de los avistamientos. Las trayectorias, la duración, la formación y el comportamiento de las luces no coincidían con ejercicios militares conocidos. Además, las bengalas descienden rápidamente y se apagan. Lo que vieron miles de personas se desplazó durante más de una hora a lo largo de cientos de kilómetros, manteniendo una coherencia imposible para ese tipo de artefactos. A día de hoy, ninguna agencia ha ofrecido una explicación completa que cubra todos los testimonios. No una parte. No un fragmento. Todo el conjunto. Y ese vacío es el que mantiene viva la historia. Porque aceptar lo ocurrido en Phoenix implicaría aceptar algo más grande, que objetos no identificados han sobrevolado zonas civiles sin control, que los sistemas de defensa no reaccionaron o no pudieron reaccionar, y que la verdad fue diluida para evitar preguntas que no tenían respuesta. Tal vez no sepamos qué eran aquellas luces. Tal vez nunca lo sepamos. Pero si sabemos algo con certeza, miles de personas no pueden estar equivocadas de la misma manera al mismo tiempo. Y cuando una historia es real, documentada y compartida por tantos, el silencio no es una respuesta. Es una señal. Las luces de Phoenix no desaparecieron aquella noche. Siguen ahí, suspendidas en la memoria colectiva, recordándonos que incluso en el mundo moderno, hay fenómenos que desafían nuestra necesidad de control y explicación. Y mientras el cielo siga siendo observado, habrá historias que no quieren ser olvidadas. Si te atraen los enigmas reales, los sucesos documentados que nunca se cerraron del todo y las preguntas que siguen sin respuesta, suscríbete a Memorias Nocturnas. Porque cuando cae la noche, la historia vuelve a mirar al cielo.